Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Eh, Estamos hoy iniciando el día número 3 de la semana número 2. Espero que hasta hoy este estudio les esté bendiciendo. Y pues bueno, quiero animarle a que siga adelante. Póngase cómodo y esta tercera lección es muy importante porque puede que le tome un poquito más de tiempo hacerla por el examen al final, no el examen, el test al final, para descubrir cuáles son sus dones espirituales, pero espero que esta lección le pueda animar a descubrirlos, a que se sienta motivado a hacer ese test, porque bueno, al final de la semana, el domingo cuando tengamos la reunión, pues vamos a tratar de repasar cuáles son los dones espirituales de cada uno. Así que le animo para que haga este test al final de la lección. Pero bueno, por lo pronto vamos a leer lo que es el tercer día. El tercer día de esta segunda semana se llama Los dones espirituales, segunda parte. Los dones espirituales, segunda parte. Y dice así: usted hoy examinará cómo Dios aparta miembros para servir a la iglesia. Verá cómo una iglesia le dio poder a sus miembros para ministrar. Estudiará cada uno de los dones espirituales y descubrirá cómo Dios le ha dado dones para servir. Los dones espirituales son el método de Dios para darle poder a los miembros del cuerpo de Cristo para ministrar. Forman la base para estructurar los ministerios. Tradicionalmente, los líderes de la iglesia diseñaban un diagrama mostrando las necesidades de liderazgo y entonces buscaban personas para solucionar esas necesidades. Sin embargo, las iglesias guiadas por siervos buscan hacer este diagrama después de saber cómo Dios los ha formado. La estructura de la iglesia para permitir el incluir ministerios que usualmente no son parte de su ministerio local. La iglesia debe cambiar para que en lugar de tener personas sirviendo en la estructura, sea esta la que sirva a las personas. Los líderes servidores dirigen sirviendo al cuerpo de Cristo mediante el poder de los dones espirituales en sus vidas. ¿Cómo Dios escoge a los miembros para servir? Hechos 13 comienza. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lea los versículos del 1 al 3. Así que vamos a Hechos 13. Se los voy a leer. Versículos del 1 al 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, ¿qué hizo la iglesia con dos de estos hombres que fueron reconocidos como profetas y maestros? Escriba su respuesta al margen. Aquí pongo una pausa y pues escriba la respuesta, ¿verdad? Que es que impusieron las manos sobre ellos orando y los despidieron. ¿Dónde encontró estos dos dones en la lista de dones de la sesión de ayer? Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía apartó a Bernabé y a Saulo porque los vieron dotados espiritualmente como profetas y maestros. La iglesia reconoció el don de Dios en sus vidas, entonces siguió el Espíritu de Dios con el fin de apartarlos para el servicio. Este es el patrón para escoger a los miembros para el servicio. Escriba el número del versículo de Hechos 13 del 1 al 3 en el espacio anterior a la descripción de la acción realizada. La iglesia observó dones espirituales en la vida de sus miembros. La iglesia obedeció el llamado de Dios y comisionó a dos personas para realizar una misión con Dios. Dios le advirtió a la iglesia que escogiera personas que sirvieran. Esto ocurrió a través de la adoración y la oración. Primero, vamos a ver cómo la iglesia de Antioquía vio estos dones en las vidas de Saulo y Bernabé. Estas dos personas pertenecían a un grupo de miembros reconocidos de la iglesia que tenían los dones de enseñar y profetizar, como dice Hechos 13:1. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, escribió que Bernabé y Saulo se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esto está en Hechos capítulo 11, versículo 26.
La iglesia observó y tomó nota de cómo unos miembros servían a otros. Después de su primer viaje misionero, vemos que Pablo poseía un don de profecía. Esto lo destaca el hecho de que los iconios pensaron que él era el dios Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra en Hechos 14, versículo 2. ¿Cómo la iglesia supo escoger a estos hombres? La Biblia dice que, mientras que estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado en Hechos 13:2. Cuando la iglesia adora y busca la voluntad de Dios, Él revela sus planes para los diferentes miembros. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía para reconocer el llamado de Dios y los dones de sus miembros? Lucas nos dice que después de que la iglesia ayunó y oró, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:3. La iglesia fue obediente al llamado de Dios, oró y ayunó para conocer su voluntad. Ellos impusieron sus manos en Saulo y Bernabé como señal del llamado de Dios para sus vidas y los despidieron. La iglesia escogió a estos miembros para servir a Dios y los estimuló para que realizaran ese servicio. Basado en el estudio anterior, escriba ahora cómo entiende el plan de Dios para conocer y escoger a miembros que le sirvan. Escriba su respuesta y póngale pausa a este video. Evalúe el proceso de su iglesia para seleccionar miembros para el servicio. Haga un círculo alrededor del número que mejor represente su iglesia. No se parece a la iglesia de Antioquía, los números 1, 2, 3 y 4. Parecida a la iglesia de Antioquía, 5, 6 y 7. Escoja el número que usted crea que nosotros nos parecemos como iglesia. La historia de una iglesia. Sentí que Dios estaba llamando a nuestra iglesia para darle poder a las personas que sirvieron a través del descubrimiento de los dones espirituales. Con nuestros mejores maestros organicé un grupo de trabajo para encontrar las herramientas para hacer un inventario de los dones espirituales y luego desarrollar un fuerte cimiento de las enseñanzas bíblicas referente a ellos. Durante varias semanas nos reunimos, estudiamos y oramos. Logramos estar de acuerdo respecto a lo que la Biblia enseña acerca de los dones espirituales y su propósito en la iglesia. Decidimos hacer un inventario y un plan para enseñar a la iglesia acerca de los dones. Escogimos los domingos de un mes para enseñar y dirigir a nuestros miembros en el estudio y descubrimiento de los dones espirituales. Un domingo prediqué sobre el aspecto de los dones. Los miembros del equipo de trabajo enseñaron el mismo tópico en la semana siguiente en los estudios bíblicos de adultos. Al final de las 4 semanas, invitamos a que cada miembro hiciera un inventario de los dones espirituales y entregara los resultados a la semana siguiente. Así dimos inicio a la creación de un perfil de nuestra iglesia, que contenía los dones espirituales de cada uno de los miembros. Todavía se usa esa información para ayudar a nuestro equipo de trabajo para involucrar a los miembros y unirlos en distintos ministerios. El descubrimiento de los dones espirituales es la función de nuestro taller para los miembros y de nuestro programa permanente mediante el seminario que estamos ofreciendo cada trimestre. Encuentre su lugar en el ministerio. Este curso, el liderazgo de Jesús, se puede usar de esa forma. Nunca antes tantas personas dieron un paso al frente para encontrar un lugar para servir en la iglesia. Nunca habíamos comenzado tantos nuevos ministerios en tan corto tiempo. A medida que los miembros descubrían cómo Dios los había dotado para el servicio, se sentían libres para desempeñar ese ministerio con gozo y seguridad. ¿Qué actividades ha realizado su iglesia para ayudar a los miembros a descubrir los dones espirituales y encontrar un lugar en el ministerio? Marque el cuadrito al lado de la actividad que su iglesia ha hecho o está considerando hacer. Los líderes de la iglesia hacen de los dones espirituales la base del ministerio del cuerpo. La iglesia ha estudiado el fundamento bíblico para los dones espirituales. La iglesia, incluyendo a toda la congregación, ha hecho énfasis en los dones espirituales. La iglesia tiene cómo fortalecer a sus miembros para el ministerio descubriendo los dones espirituales. O la iglesia ofrece un curso continuo acerca de los dones espirituales para los miembros actuales y los nuevos. Sus dones espirituales. Dios lo ha dotado para servir en el cuerpo de Cristo. La iglesia, 1 Corintios 12:7. Su meta es preparar a otros para que sirvan en la misma, Efesios 4:12. Como un líder servidor, usted debe usar sus dones espirituales para el beneficio común del cuerpo.
Dios lo dotó para su gloria, no para que se hiciera rico. Él lo dotó para edificar su iglesia, no su ego. Usted está a punto de completar una de las actividades más importantes de este manual. Mientras lo hace, busque un lugar tranquilo donde pueda relajarse, olvidar por un tiempo los problemas del mundo y dedicarse a pensar y orar al respecto a los dones especiales que Dios le ha dado. Complete ahora la encuesta de los dones espirituales que aparecen en las páginas 44 al 48. Recuerde que los dones espirituales son para servir y satisfacer las necesidades como parte de la misión de la iglesia. Cada don le da poder a los miembros para ministrar a través del cuerpo de Cristo. Así que ponga una pausa y váyase a las páginas 44 y empiece el test de los dones. Son 70 preguntas. Siga las instrucciones que dice ahí, en las cuales usted va a contestar del 1 al 5 según con lo cual se sienta más identificado, y al final va a sumar y ahí va a descubrir cuáles son los dones o va a tener una idea más aproximada de cuáles son sus dones. Una vez que haya terminado ese test, por favor regrese al manual a la página 43 para contestar las siguientes preguntas y seguir con el final del manual. Así que ponga una pausa en este momento. Cuando haya concluido la encuesta, responde a las preguntas siguientes. Los dones que he comenzado a descubrir en mi vida son, y ahí escriba en orden del 1 al 3 los dones que usted acaba de descubrir. Después de orar y adorar, estoy comenzando a darme cuenta que es la voluntad de Dios que yo le sirva a través de mi don espiritual mediante, y escriba en donde siente usted el deseo de servir. O no estoy seguro aún de cómo Dios quiere usar mis dones para servir a otros, pero estoy entregado a la oración y a la adoración, buscando sabiduría y oportunidades para usar los dones que he recibido de Dios. Finalice el estudio de hoy pidiéndole a Dios que lo ayude a conocer cómo Él le ha dotado para servir y cómo usted puede comenzar a usar ese don ministrando a otros. Sumario. Los dones espirituales son el método de Dios para darle poder a los miembros del cuerpo de Cristo para ministrar. Dios lo ha dotado con un don espiritual que lo fortalece para ministrar a otros. La iglesia puede seguir el patrón bíblico revelado en la iglesia de Antioquía. Sí, número 1, observa y reconoce a los dones espirituales de sus miembros. Número 2, escucha el llamado de Dios para escoger miembros que le sirvan. Número 3, separa miembros que sirvan en el lugar que les corresponde de acuerdo con sus dones y les da poder para ejecutarlo. Dios lo dotó para su gloria y no para su ganancia. Vamos al margen del libro en la página 43, dice así. De nuevo, veamos el versículo para memorizar esta semana. En esta oportunidad, con algunas palabras omitidas, complete el versículo. Si necesita ayuda, no se preocupe, simplemente vuelva a la página 31. Cada uno según que ha recibido, ministrelo a otros como de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, y anote ahí la cita. Muy bien, mis amados, espero que esta lección del tercer día haya traído claridad a su vida. Es, como dice ahí, una de las lecciones más importantes, porque es importante que nosotros reconozcamos cuáles son los dones que Dios nos ha dado, que nos ha dotado para servir en la iglesia. Recuerde que los dones no es lo mismo que talentos. Los talentos son habilidades adquiridas por la práctica que usted va desarrollando. Pero esto de los dones son, como su nombre lo dice, regalos de Dios que lo ha dotado según su carácter, según sus habilidades, según algo que a usted lo identifica y que hay una pasión en su corazón al hacerlo. Y bueno, lo interesante o lo más importante es que usted pueda descubrir cuál es el don que Dios le ha dado para edificar su iglesia. Es una parte muy importante de nuestro crecimiento como cristianos, en nuestra madurez espiritual. Bien, hermanos, les amamos. Gracias por estar con nosotros siguiendo este curso. Y bueno, esperemos que esto Dios lo use en nuestra mente y en nuestro corazón para bendecir su reino. Y que usted se encuentre bendecido al aprender cada vez más acerca de este curso de liderazgo de Jesús. Recuerda, hermanos, que todo esto lo hacemos por uno más. Lo hacemos porque usted va a mentorear a uno más, a compartir con uno más, a enseñar a uno más, a discipular a uno más, para que todos declaren un día que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios le bendiga.